Vivimos en una época en la cual colisionan dos visiones del mundo. Por un lado está la visión de la libertad. En esta visión tenemos la autonomía para moldear nuestra propia vida y vivir conforme a nuestras propias metas. Por otro lado, la visión de las élites establece que la población mundial debe dividirse en dos clases: los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes están formados por el poder económico, la casta política, la clase intelectual y científica y los medios de comunicación. Estos grupos de poder se autoperciben como una élite ungida para guiar a las masas sociales hacia un nuevo amanecer, y en este nuevo orden, los gobernados carecen de autonomía para controlar sus vidas, las cuales son vigiladas, inspeccionadas, espiadas, dirigidas, sometidas a leyes, reguladas, encerradas, adoctrinadas, evaluadas, apresadas y censuradas. Y no solo se trata de un control físico, sino sobre todo de un dominio psicológico. Es decir, el Gran Hermano de Orwell es una modalidad de vigilancia tecnológica, manipulación informativa y represión política y social, representada esta última por la habitación 101 o el instrumento de lavado de cerebro, mientras que, según Huxley, las élites de un mundo feliz poseen un estricto control de la sociedad, pues cuentan con una programación genética y psicológica para crear seres humanos que están seducidos por la vida hedonista, narcisista y feliz que se desarrolla en un mundo artificial. Precisamente el filósofo Byung-Chul Han afirma que el actual mundo posmoderno supera las utopías distópicas de Orwell y Huxley, y que las élites de este mundo tienen más herramientas y más medios para ejercer un dominio sutil de la sociedad, desde la infocracia, la psicopolítica, el transhumanismo, la tecnociencia, etc. O sea, la lógica de los que gobiernan utiliza la libertad como una máscara del sistema, y la libertad se define por la ilusoria variedad de oportunidades que tienen los consumidores estandarizados. No obstante, cada vez somos menos libres desde la perspectiva psicológica. No somos conscientes de la pérdida de libertad en un mundo que se caracteriza por las ideologías invertidas y por el pensamiento único de las masas sociales. De hecho, Carl Jung y Jiddu Krishnamurti examinaron este proceso en el cual los individuos dejan de ser libres sin darse cuenta y sus vidas quedan determinadas por la programación psicológica de las ideologías totalitarias y de la mentalidad colmena. Por esto, el psicólogo suizo planteaba que, para afrontar los gobiernos autoritarios o totalitarios, los individuos deben trabajar su mundo interior para mantener su libertad y su personalidad, y así efectuar un cambio social positivo. O sea, la manera de no dejarse controlar por la mentalidad de masas del sistema es evitar cualquier ideología colectiva o concepto de rebaño, con el fin de fomentar la transformación de la visión de la vida y de sus valores desde la perspectiva individual, o en otras palabras, los individuos crecen y se autorrealizan por desarrollar su personalidad y por superar las limitaciones externas del sistema, para lo cual Carl Jung nos sugiere tener un ideal para realizar completamente tu potencial humano y así dejar de ser un miembro ordinario de la gran masa de conformistas. Seguir tu propio camino te permitirá escapar de la identidad inconsciente de la masa social. Poseer una vocación facilita emanciparse del rebaño y de sus caminos planificados y controlados, y esa vocación significa mirar hacia adentro y escuchar el llamado de la conciencia para descubrir cuál es tu misión en la vida. Así pues, cabe preguntarse si el desarrollo de la personalidad individual ayuda a derrotar los planes totalitarios de las élites y traer libertad a un mundo de esclavos. La respuesta es sí.
Cuando una sociedad es realmente libre, los individuos son autosuficientes, independientes, dueños de su destino, tienen claridad mental y energía de voluntad. Sin embargo, cuando la sociedad está compuesta de sujetos débiles, pasivos, neuróticos, cobardes, invertidos en sus roles y masificados, entonces las élites pueden manipular y controlar fácilmente a las masas sociales. De ahí que Krishnamurti dijese que no es bueno estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, porque existe un modo de vida más auténtico, que se descubre a partir de la reflexión, la contemplación y la desprogramación de aquellos conceptos e ideologías que atrofian la introspección y el aparato psíquico para percibir la realidad subyacente. En este sentido, Carl Jung expresa que un individuo que está mal adaptado al mundo siempre está al borde de encontrarse a sí mismo. Es un ser que está despierto, que tiene madurez espiritual y psicológica, que tiene la personalidad suficiente para entender que algo está funcionando mal en este mundo y en consecuencia prefiere luchar por construir su propio camino para ser una persona única y extraordinaria. De lo contrario, una persona que no lucha por su libertad individual será devorado tanto externa como internamente por las masas sociales, y su ser individualizado desaparecerá para ser sustituido por un ser mediocre y enfermo. Primero, porque no piensa ni actúa por sí mismo, y segundo, porque su vida queda definida por lo colectivo, desde las ideologías de la cultura de masas, pasando por las tendencias de la sociedad de consumo, hasta los valores grupales que permiten eliminar el yo y crear un nosotros, una especie de yo colectivo sin diferencias. Sin duda, según Krishnamurti, no somos libres en la acción, el pensamiento y los sentimientos, porque estamos condicionados en lo mental, ya sea por las experiencias del pasado, la autoridad, los sistemas de creencias, los instintos, los hábitos, etc. Así que negar todo esto implica un proceso psicológico para liberarse de todo condicionamiento, por lo que la libertad es el estado mental en el que no hay ninguna forma de resistencia. Por esto es clave cultivar la libertad interior para poder vivir en este mundo caótico, incierto y volátil, donde las autoridades políticas y económicas gobiernan para perturbar el orden psicológico de los individuos, es decir, se crean leyes, impuestos y problemas para complicarles la vida y para que no puedan ser libres ni pensar en lo que no deben. En efecto, el sistema está diseñado para dividir y destruir la personalidad original, después de lo cual se le dará una personalidad colectiva y ordinaria, ante lo cual Krishnamurti planteaba que la libertad surge con la inteligencia del individuo, y esa inteligencia se despierta desde la observación y el conocimiento, y se es libre cuando se comienza a descubrir la verdad de este mundo, cuando se superan los miedos que promueve el sistema y su psicología de masas, y sobre todo cuando se comprende que este mundo es una prisión mental. Si bien la búsqueda de la libertad puede ser peligrosa en este sistema que tiene medidas y contramedidas, por ejemplo, ciertas psicologías y filosofías venden la libertad como la ilusión del yo personal o como un derecho individual y colectivo que busca hacer creer a los ciudadanos que son libres. Por tanto, la libertad auténtica es mental y requiere de una revolución psicológica para librarse del yo inferior y de todas las ideas preconcebidas, por lo que asumir una dirección equivocada podría conducir a una mayor esclavitud. Por ejemplo, las revoluciones externas de carácter social o los movimientos pseudoespirituales pueden desarrollar una mentalidad de masas a través de una libertad ficticia que hipnotice a las personas que están a disgusto con el sistema o que están buscando ser libres, y ese fue el caso de los hippies en los años 60.
De hecho, para Krishnamurti, la libertad se puede vivir con una mente nueva, cuando la mente es vaciada de ideas, distracciones y distorsiones a través de la atención y la meditación, y cuando el individuo vive sin juicios, valoraciones, ideologías, disciplinas, métodos, tendencias, modas y tradiciones. Así que todo esto implica una comprensión que lo libera, y es así como el individuo puede percibir la verdad y la libertad desde la perspectiva psicológica. Así pues, Jung y Krishnamurti pensaban que una revolución psicológica podría transformar a los individuos y frenar la mente colmena que sostiene al sistema, y así detener la agenda de las élites. Sin embargo, según Byung-Chul Han, las élites han perfeccionado el sujeto multitud de las masas sociales. Le han hecho creer que es dueño de su destino en un capitalismo digital que le cautiva, pero solo es un esclavo programado, un narcisista sin yo individual, un devoto de la tecnología, adicto a los escándalos sociales y a las revoluciones antisistema que se convocan y terminan en Internet. Por eso el filósofo surcoreano afirma que es imposible una revolución social que permita recuperar la libertad, descartando así toda posibilidad externa para obtener la liberación, recomendando finalmente la revolución interna o la vía espiritual, esto es, la mística contemplativa y el budismo zen, para volver a ser uno mismo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.